alaikum wa rahmatullahi, bienvenidos hermanos y hermanas, un día más al centro, un domingo más. Os doy las gracias por estar aquí y espero que estéis bien, que hayáis pasado buena semana. Y bueno, quería disculparme un poco porque no somos muy puntuales a la hora de empezar, y así que en el programa pone las 11:30, entonces también la gente se retrasa un poco. Bueno, ya lo entendemos, es domingo y eso. Y vamos a procurar empezar a la hora y ser más puntuales. La gente ya irá viniendo, inshallah. Voy a repasar hoy una de las biografías de otro de los compañeros del profeta. La pasé con él y bueno, así brevemente, ¿vale? Bismillahirrahmanirrahim. El compañero del que vamos a hablar se llama Saad bin Abi Waqqas. Es uno de los compañeros del profeta, la pasé con él. Y este hombre nació en Meca en el año 595 de la era cristiana y pertenecía al clan de los Banu Zuhra, que pertenecían a su vez a la tribu de Quraysh, la misma tribu del profeta. De hecho, estaba emparentado con él. La historia de este sahaba con el Islam empezó a muy temprana edad. Se cuenta que tenía 16 años tenía 17 creo cuando entró al Islam. Cuando tenía 16 años acababa de despertar de un sueño extraño y hermoso un día en el que soñó que estaba en medio de una oscuridad que no le permitía ver nada. Entonces percibió la luz de la luna y la siguió, eso en su sueño, ¿vale? Observó cómo Abu Bakr, Ali y Zaid bin Haritha llegaban antes a esta luz. Este sueño le hizo seguir un poco lo que hacían, que el profeta ya había empezado con su misión, y cambió radicalmente su vida. A pesar de su juventud, fue uno de los primeros en aceptar el Islam. Y se dice que solo lo aceptaron 16 personas antes que él. Estaba emparentado con el profeta, como digo, porque el abuelo de Saad era tío de Amina, la madre del profeta. Y el profeta al hablarse con él solía llamarle a él tío, aunque era mucho más joven que él. En el principio de su Islam, a Saad Dios Altísimo le puso a prueba. Eso puso de manifiesto la sinceridad de su creencia. Esta prueba que tuvo que ver con su madre. Saad era el hijo más querido para su madre. Ella se llamaba Hanna bin Abi Sufyan y había jurado que no le dirigiría la palabra a su hijo hasta que no renegase de lo que había traído Muhammad, la pasea con él. Y también le dijo: dices que Dios te ha ordenado que seas obediente con tus padres y parientes. Pues bien, yo soy tu madre y te ordeno que abandones esta religión, o de lo contrario dejaré de comer hasta que muera y caiga sobre ti esta vergüenza. Saad le respondió: no hagas esto, madre, porque yo no voy a abandonar la religión de Dios, pase lo que pase. Su madre estuvo 3 días sin comer, hasta que se desmayó de cansancio. Entonces Saad vio la situación y le dijo: oh madre, ¿sabes? Si tuvieras 100 vidas y se desvanecieran una tras otra, yo no cambiaría de actitud. Así pues, haz lo que quieras. Si quieres, come, y si no quieres, no comas. Al ver la madre la resolución que tenía su hijo y la poca influencia que había tenido el ayuno que le hacía sobre él, decidió volver a la normalidad y dejarlo. Ninguna religión ha hecho tanto hincapié en el buen trato con la familia como el Islam, especialmente hacia los padres. Como todos sabemos, Dios Altísimo coloca el buen trato para con los padres inmediatamente después de la creencia en él, alabado sea. Pero también deja claro que nadie debe obedecer a ninguna criatura que nos ordene ir en contra de aquello que Dios Altísimo nos ha prescrito como obligatorio. Debemos decir que los lazos del Islam y la creencia son más fuertes que ningún otro. Eso es porque ello nos une con lo trascendente y la obediencia y sumisión que debemos a aquel que nos ha creado y nos sustenta. Y lo contrario es la mayor de las injusticias. Por eso Dios, alabado y exaltado sea, reveló la siguiente aleya:
hemos encomendado al hombre tratar con bondad a sus padres, pero si luchan contra ti para que asocies conmigo algo de lo que no tienes conocimiento, entonces no les obedezcas. Habréis de volver a mí y os haré saber lo que hayáis hecho. Esta es la ley 8 de la Sura 29. No obstante, como sabéis, la discrepancia en materia religiosa no significa tratar mal a los padres. Y para aclarar este punto, reveló Dios Altísimo la siguiente aleya. Pero acompáñalos, esta es una parte de la ley, pero acompáñalos en este mundo como es debido, que es la ley 15 de la Sura 31. Saad, a tan temprana edad, ya supo valorar la verdadera importancia de las cosas y así reforzó su fe. Esta prueba es una de las que se nos pueden presentar a los que escogemos volver a la religión natural y debemos ser firmes a la vez que pacientes, al igual que lo fue Saad. La siguiente prueba a la que fue sometido Saad fue en la lucha en defensa de la causa justa. Nunca faltó ninguna batalla de las que libraron los musulmanes para defenderse de los que les oprimían. Luchó en la batalla de Badr a caballo y a pie, y cuando lanzaba sus flechas decía: «Oh Dios, haz que tiemblen sus pies y sientan temor sus corazones». A lo que el profeta, la paz sea con él, hizo la siguiente súplica: «Oh Dios, haz sus flechas certeras y acepta su súplica, que sean mi padre y mi madre su rescate». Esa era una expresión que decían entonces. Por eso fue llamado el de las flechas certeras. Respecto a esto, Ali, que Dios esté complacido con él, dijo: «Nunca escuché al profeta hacer una súplica mencionando a sus padres excepto en la que hizo por Saad. Sus flechas en la batalla de Uhud iban todas derechas al enemigo, y desde aquel día se dice que nunca falló un solo tiro. Le fueron concedidas dos cosas, la de sus flechas certeras y la aceptación de su súplica». Una vez que el profeta, la casa con él, estaba sentado con sus compañeros, dijo: «El primero que entre por esa puerta será de la gente del paraíso». Entonces todos los presentes se volvieron hacia la puerta y vieron a Saad que estaba entrando. Cuando terminó la reunión, Abdullah bin Amr bin al-As le preguntó a Saad: «¿Qué has hecho para alcanzar este privilegio?». Y Saad le respondió: «Lo mismo que todos, pero no albergo odio en mi corazón, ni deseo ningún daño a ningún musulmán». Quizás esto fue lo que hizo que Saad se convirtiera en uno de los 10 a los que el profeta, la paz sea con él, anunció que tendrían un lugar en el paraíso, y se lo anunció en vida. En el año de la conquista de Mecca, Saad había enfermado y estaba grave. El profeta le visitó y Saad le dijo: «Oh mensajero de Dios, tengo mucho dinero y no tengo más heredero que mi hija. ¿Debo pues donar 2/3 de mis bienes?». Le respondió el profeta: «No». Saad volvió a preguntarle: «¿Entonces la mitad?». El profeta le dijo: «No». Saad le preguntó otra vez: «¿1/3?». Esta vez el profeta, la paz sea con él, asintió y le dijo: «Sí, e incluso 1/3 es mucho, ya que es mejor que dejes a tus hijos ricos a que tengan que pedir por las calles. Lo que gastes en tu familia, Dios te lo recompensará. Incluso el bocado que pones en la boca de tu mujer tiene recompensa». Más tarde, esta cuestión de la tercera parte de la herencia, o sea, el tercio, se convirtió en ley. Y no se debe dar en herencia, de la herencia de una persona a alguien que no es heredero natural, más de 1/3. Esto se convirtió en ley. Después murió el profeta, la paz sea con él, y durante el califato de Abu Bakr, Saad pasó a ocuparse de las sadaqas de las tribus árabes de la región de Najd, al este de Mecca. Cuando murió Abu Bakr, durante el califato de Omar, Saad siguió con el mismo trabajo. Y cuando Omar preparaba las campañas para propagar el Islam fuera de la península arábiga, pidió a Saad que reclutara a 1000 jinetes de entre la gente de Najd, es decir, la tribu para la que recaudaba, que fueran hombres de conocimiento y tuvieran entre sus virtudes la prudencia. Omar buscaba en estos días un dirigente para los ejércitos que pensaba enviar a Irak e hizo recaer esta responsabilidad en Saad. Le mandó llamar cuando llegó a
le nombró emir y le aconsejó de esta manera. No te engañes y caigas en la arrogancia, porque el profeta dijo que era su tío y su compañero, pues entre Dios Altísimo y sus criaturas no hay más parentesco que la obediencia de estas hacia él. Fíjate en el ejemplo del profeta de Dios, desde que comenzó su misión hasta que murió. Síguele como a tu mejor modelo. Y después le añadió: he dispuesto que mandes los ejércitos musulmanes en la guerra de Irak. Por lo tanto, recuerda mi consejo. Te vas a encontrar en situaciones muy difíciles, de las que solo lograrás salir airoso si te mantienes en la verdad. Acostúmbrate a hacer el bien y a que lo hagan los que están bajo tu mando. Y debes saber que la mejor herramienta del bien es la paciencia. Qué buenos consejos los que Omar, que nos sirven en cualquier circunstancia. Perdón. Después del triunfo de los musulmanes en la batalla de Qadisiyah, en la que se considera a Saad como héroe de esta batalla, Omar le nombró gobernador de Kufa. Pasado un tiempo, los habitantes de la ciudad, o sea, Saad era gobernador de Kufa, mandaron una delegación para quejarse al califa Omar de la forma en que Saad hacía la oración, es decir, la Salah. Entonces Omar le mandó ir a Medina para consultarle sobre este asunto. Saad le dijo: hago la oración con ellos de la misma manera que la hacía el profeta, la pasea con él. Recito una sola larga en la primera raká y una algo más corta en la segunda. Ay, perdona. Hay que decir que el hecho de que por esta simple queja de la gente, Omar mandase llamar a Medina al gobernador de Kufa, que además era uno de los 10 albriciados con el paraíso, nos da una idea de la justicia que había en ese tiempo en los territorios gobernados por los musulmanes. Después, Saad volvió a Medina para estar junto a Omar, y cuando éste fue atacado con un puñal por el persa Fairuz, que fue la persona que le mató, y vio que la herida era mortal, convocó a 6 de los compañeros del profeta para elegir entre ellos a su sucesor como califa. Y entre estos 6 estaba Saad ibn Abi Waqqas también. Este fue un acontecimiento muy importante para la continuidad y fortaleza de la nación musulmana. Y se detallan los hechos de esta manera. Omar había tomado la decisión de consultar a ciertos compañeros para elegir a su sucesor. Parece que había reflexionado durante mucho tiempo acerca de la decisión y del método a seguir. Una vez comentó: si nombro personalmente a mi sucesor, no estaré incurriendo en ninguna innovación, ya que quien era mejor que yo, se refería a Abu Bakr, obró de esta forma al designarle a él. Si consulto con los musulmanes, el que era mejor que yo, el profeta, la pasea con él, así lo hizo. Así que estuvo intentando, se pensó en esas dos opciones que las veía por él. Omar finalmente optó por el método de la consulta y eligió a 6 de los más eminentes compañeros del profeta, la pasea con él, respetados y queridos por todos los musulmanes. El gran historiador At-Tabari nos ha transmitido en su libro Tarikh. Después de haber sido atacado y herido, la gran preocupación de Omar fue la de nombrar al siguiente califa, para que se hiciera cargo del gobierno islámico. Convocó a 5 personas: Ali ibn Abi Talib, Uthman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf, Zubair ibn al-Awwan y Saad ibn Abi Waqqas. También mandó llamar a Talha ibn Ubayd, pero no le encontraron. Omar quería elegir entre los compañeros más influyentes. Ali era el jefe de las filas de los Banu Hashim. Uthman era el sheikh de los Banu Umayya. Talha era el señor de los Banu Hashim. Zubair era el líder de los Banu Asad. Saad ibn Abi Waqqas y Abdurrahman ibn Auf eran los jefes de los Banu Zuhra. Cada uno de ellos tenía seguidores entre su clan y entre los musulmanes. El profeta, la pasea con él, se había mostrado satisfecho con ellos públicamente, en vida.
y eso era la mejor tarjeta de presentación. Por lo tanto, Omar escogió a 6 personas que el profeta, al pasear con él, había honrado antes de morir y le recomendó con estas palabras. Yo creo que el nuevo califa será uno de estos 2 hombres. Esto lo dijo Omar. Ali ibn Abi Talib o Uthman ibn Affan. Pero si la elección recayese sobre Saad, en verdad que merece el califato. Y si no fuese elegido, que se le tenga en cuenta y se le llame a la hora de elegir gobernadores de provincia. Pues si yo lo he destituido de la función de gobernador de Kufa, no ha sido ni por traición ni por debilidad. En cuanto a Abdurrahman ibn Auf, es un hombre lleno de sabiduría. Dios Altísimo le ha acordado su protección. Escuchadle pues y tened en cuenta sus consejos. Saad permaneció en Medina hasta su muerte, en el año 54 de la Hijra, en migración a Medina, a la edad de 80 años. Se murió en Medina a la edad de 80 años y fue enterrado ahí, en el cementerio de Al-Baqi, que está contiguo a la mezquita del profeta, como sabéis. Su mortaja fue la túnica que llevó en la batalla de Badr. Pidió a sus hijos que le envolvieran en ella, ya que la había guardado para cuando llegase ese día. Saad fue consciente de que la victoria de ese día, del día de Badr, era la llave que abriría las demás victorias y el éxito para los musulmanes, con permiso de Dios. Saad debe ser, como otros compañeros del profeta, la pasea con él, un ejemplo a seguir para nosotros, en nuestros caminos vitales. Ellos pertenecen a la mejor generación de musulmanes, como dijo el profeta, la pasea con él, y de ellos tomamos el ejemplo. Pido a Dios Altísimo por vosotros y por mí para que nos muestre el camino correcto en nuestros asuntos. Nos dé el don de la paciencia y la humildad en la búsqueda de conocimiento y en nuestras vidas. Amén. Salam alaikum, gracias por escucharme.